Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al penúltimo capítulo de nuestro podcast Activos toda la vida. Mi nombre es Víctor Cotino y me acompañan mis compañeros Diego Andraca y Juan Gallardo. Somos estudiantes del sexto semestre de la licenciatura de Fisioterapia y Rehabilitación en el Instituto Universitario Everest. En este episodio abordaremos el tema actividad física y deporte en el niño y en el anciano, destacando sus objetivos, efectos fisiológicos, precauciones y los tipos de ejercicio más adecuados según la edad. Tenemos como invitada especial a la licenciada Doris Isela Nava, que nos hablará de este tema clave para entender el rol de la fisioterapia en la promoción de un envejecimiento saludable y un desarrollo infantil equilibrado. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, mucho gusto, gracias. Sin más por añadir, comencemos. Buenas tardes, licenciada. Uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy sería el ejercicio que los beneficios amplios, pero necesarios para atender en un propósito en una población específica. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal para promover la actividad física tanto en niños como adultos mayores desde la fisioterapia? Bien, pues principal vamos a tener no solamente uno, vamos a tener varios, porque un punto importante es que estamos hablando de dos etapas, de la parte geriátrica y la parte pediátrica. Y tiene mucha relación, hay mucha diferencia a nivel de principios, pero vamos a tener mucha relación en las partes principales para poder realizar alguna actividad física. Si nos enfocamos o hablamos un poquito de la parte del adulto mayor, vamos a encontrar, a mi punto de vista, la independencia. Pero si hablamos a nivel fisiológico, pues vamos a entrar un poquito más en la parte de prevención. Prevención a alguna enfermedad crónica degenerativa, a nivel funcional. Ahora, si nos vamos en la parte pediátrica, vamos a influir en el desarrollo a nivel fisiológico, a sus etapas, a trabajar la parte del desarrollo cognitivo, motor, ¿sí? Entonces, a mi punto de vista, no existe como tal un solo o una sola como objetivo principal, pero si a mí me preguntas, yo diría independencia y desarrollo. Más que nada es como una prevención también, tanto de caídas, una buena independencia y que tengan una buena salud. Esto hablando de los geriátricos. Y ya hablando de los pediátricos, pues sí, un buen desarrollo, que tengan un buen crecimiento y también que influyan en diversos sistemas como el motor, el social, incluso el cognitivo. Bueno, nosotros sabemos que el cuerpo reacciona de manera distinta al ejercicio en cada etapa de la vida. Como bien sabemos, un niño no va a tener el mismo ejercicio que nosotros los jóvenes, o un geriátrico no va a tener el mismo ejercicio que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué efectos fisiológicos positivos genera la actividad física en el niño y en el anciano? Bien, a nivel fisiológico vamos a tener cambios tanto a nivel cognitivo, a nivel vascular, a nivel cerebral. Pero uno de los principales es el proceso cardiovascular, ¿sí? Vamos a tener un cambio fisiológico a nivel vascular, vamos a tener o va a influir en la parte de la regularización del colesterol. Recordemos que existen dos tipos de colesterol, uno bueno y uno malo. Si nosotros al realizar actividad física, hablando de un geriátrico, pues va a haber una disminución o nos va a ayudar a regular esa parte de colesterol malo, que es, ¿alguien sabe de ustedes cómo se llama? LDL y LDL. Ajá, sí, el HDL es el que conocemos que es bueno y el LDL es el malo, es el que nos va a obstruir nuestras arterias. Entonces, al nosotros realizar actividad física, como efecto fisiológico vamos a tener la regularización de ese colesterol malo y como aumento del colesterol bueno. Va a haber un cambio fisiológico a nivel de triglicéridos, a nivel de la fuerza muscular, a nivel de la regularización en cuanto al tema circulatorio también muscular, ¿sí? En cuanto a los niños, pues vamos a tener mejor organización, va a aprender a un desarrollo o a una convivencia social. Vamos a tener como efecto fisiológico también la parte de crear o enseñar hábito para que ellos puedan cumplir ciertas tareas o ciertos puntos, ¿sí?
Otro de los cambios o efectos fisiológicos, por ende, a nivel fisiológico vamos a tener los terapéuticos, que es el aumento de fuerza, el aumento de la resistencia vascular, a nivel funcional, mayor resistencia, como comentaba su compañero, prevención de caídas, ¿sí? Más fuerza. A nivel de los niños, pues un mayor desarrollo o maduración efectiva a nivel óseo. En algunas situaciones el ejercicio debe adaptarse o evitarse. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones al prescribir ejercicio en niños o adultos mayores? A ver, ahí en la prescripción yo lo relaciono mucho como cuando un médico prescribe un tratamiento o un fármaco. Debe de tener tanto la duración, tanto su dosis, cuánto tiempo tiene que consumirlo, después de qué, o dependiendo de si está en algún otro tratamiento o si está en relación con algún otro medicamento o en alguna patología. Entonces, hablando de la parte de la actividad física, pues yo lo relacionaría como, si nos basamos de acuerdo a la OMS, aquí sí divide, no es el mismo tiempo que va a hacer actividad física un pediátrico que un geriátrico. Sí, tiene cierta relación, porque tenemos un punto límite donde el geriátrico pues está totalmente en comparación o muy similar al pediátrico, pero en cuanto a dosificaciones no van a ser las mismas. Porque el cambio fisiológico a un geriátrico, recordemos que puede tener patologías crónicas degenerativas que van a influir en esa dosificación. Si nosotros nos basamos a la bibliografía o a la evidencia, pues vamos a encontrar que como mínimo debe de cumplir los 150 minutos semanales, hasta 300 minutos a la semana. Esos 300 minutos no se tienen que hacer continuos, se tienen que dividir, pueden ser durante 7 días o 5 días, hablando a nivel geriátrico. ¿En qué ejercicios nos vamos a enfocar? En ejercicios de fuerza, ¿sí? Esos ejercicios de fuerza se pueden hacer 3 veces al día, independientemente de los 150, que ahí pueden entrar lo que es los aeróbicos. Ahora, si nos vamos con ejercicios de pediátrico, ahí sí, la dosificación aumenta. ¿Por qué? De acuerdo a los estudios, nos mencionan que son 60 minutos por día que tiene que hacer actividad el niño. Ahora, si nosotros recordamos cuando estamos trabajando con un pediátrico desde el primer mes, pues nos enfocamos en estimular, en activar, en empezar a generar movilizaciones. Al nosotros estar haciendo esos movimientos, esas técnicas o esa estimulación, ya estamos haciendo actividad física con el bebé. Entonces, lo importante es que dentro de sus 5 a sus 10 años haga lo más que pueda en actividad física, pero siempre moderado. ¿En qué ejercicio nos vamos a enfocar? A nivel de los pediátricos no podemos hacer ejercicios anaeróbicos, que son aquellos que tienen resistencia o peso. Nos vamos a enfocar solamente en ejercicio aeróbico. ¿Vale? De acuerdo. Hablando, dijera usted, de la dosificación según la Organización Mundial de la Salud, nos habla que en los niños tiene que haber una actividad de moderada a vigorosa durante 300 minutos por semana. Así es. Distribuidos de la manera que el fisioterapeuta o el médico tratante lo requiera o lo vea más factible. Y asimismo, en el caso de los adultos mayores, abarca de 150 minutos por semana con una intensidad de leve a moderada. Precisamente, y podemos incluir ahí en el caso de los adultos mayores el tema de distribuir 3 días de ejercicio de fuerza al menos y 2 días de ejercicio de equilibrio para mejorar el tema de la prevención de caídas. Pero ahora, respecto a las contraindicaciones, que era más o menos lo que estábamos ahora sí que tratando dentro de la pregunta, yo por ejemplo lo relaciono un poquito más con aquellos pacientes que tengan dificultad, por ejemplo, riesgo de broncoespasmo, riesgo de tener alguna crisis en caso de hemoptisis, que es por ejemplo sangrado causado por vías aéreas, que es entonces cuando la actividad física se puede contraindicar, ya que el paciente puede llegar a complicarse un poco más en el caso de un riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué otras contraindicaciones usted podría relacionar tanto a nivel de pediatría como geriatría? Sí, a nivel general, toda aquella enfermedad crónica degenerativa que no sea controlada.
Ahí tenemos un punto importante. Si mi paciente está presentando hipertensión, diabetes, que son las más comunes, pero no están controladas, todas esas enfermedades nos generan algún efecto secundario, igual al hacer alguna actividad o al dosificar alguna actividad, aunque esté bien dosificado, pero si no está controlado, vamos a tener un efecto secundario que no va a favorecer al paciente. Entonces es importante saber, principalmente saber, y saber que el paciente también sabe que tiene una enfermedad crónica. Entonces, si hay una enfermedad crónica que no está controlada, ahí tenemos que tener en cuenta ese punto y ver si realmente podemos o no podemos hacer actividad física. Ahora, hablando en general geriátrico o pediátrico, si mi paciente tiene alguna indicación médica prescrita que me indique que no puedo hacer, yo no toco ese tema, no me meto y no hago actividad. Si mi paciente está teniendo fiebre, pues tampoco. A nivel pediátrico, siempre va a responder alguna infección por todo el tema de hábitos que tienen los bebés, los niños, los pediátricos. Pues si hay fiebre, no puedo hacer actividad física, ¿sí? Otro punto importante es que si hay alguna lesión muscular también que me esté limitando que mi paciente pueda realizar actividad física, pues tampoco lo hacemos. De acuerdo. Es entonces cuando es importante seguir tanto las indicaciones que tenga el médico, considerar en el caso de los geriátricos si presentan alguna otra comorbilidad que esté atentando o que no esté regulada, que pueda influir en el desarrollo o en la ejecución de la actividad física. Y en un niño igualmente si tiene alguna especie de infección causada por algún agente biológico, importante considerar y mejor evitar la actividad física. Así es. Bueno, bien sabemos que no solo se trata mover por mover nada más, sino también hacerlo con una intensidad y una frecuencia que sea adecuada. Nuestra pregunta es, ¿cómo se controla y se dosifica la forma de la actividad física pues hablando de estas dos poblaciones, que es la geriatría y la población pediátrica? Sí, bien, como comentábamos, pues hay una base donde tenemos que cumplir los ciertos puntos de intensidad, frecuencia y los tiempos de descanso que son muy importantes. A nivel de los tiempos de descanso, no va a ser el mismo tiempo que va a tener el paciente geriátrico con el pediátrico. A nivel del geriátrico, pues lo que se recomienda es que el descanso sea lo doble, un ejemplo, de los minutos que estuvo en actividad. Si tu paciente está trabajando un ejercicio aeróbico, que dentro de los aeróbicos podemos encontrar el caminar, correr, bailar, son 2 minutos de ejercicio aeróbico, pues tú vas a prescribir que tu paciente debe de descansar 4 minutos, ¿sí? Si estamos hablando también de un pediátrico, aquí el tiempo es totalmente diferente, aquí el tiempo es menos. Ese punto, porque tiene que ser menos porque el sistema no es el mismo, el organismo y el funcionamiento no es el mismo. Y otro punto importante o relevante es que un paciente pediátrico pues no lo vas a tener mucho tiempo sentado. Entonces, pues también se adapta todo ejercicio o actividad que estés trabajando con tu paciente, se adapta, pero buscamos la manera de hacer por medio de juegos que el tiempo de descanso se cumpla. Sí, es muy importante porque, por ejemplo, los pediátricos tienen un cierto punto de interés, como creo son aproximadamente 15 minutos, es lo que te va a estar haciendo la actividad. Son 15 minutos de puro interés en la actividad, de ahí nada, ya no te va a hacer bien el ejercicio. Y sí, un paciente geriátrico pues tiene que tener alguna actividad para que siga su sistema, porque creo que sabemos bien que va en decadencia su sistema. Así que lo tenemos que mantener como que activo, más que nada en la parte aeróbica, como lo había mencionado en las anteriores preguntas y ahora. Y sí, también para lo de el descanso, tiene que ser importante porque pues no nos va a rendir lo mismo, ¿verdad? Bueno, como sabemos, cada tipo de ejercicio cumple con un propósito específico, como mejorar fuerza, equilibrio, resistencia, movilidad. ¿Qué tipo de ejercicios son más adecuados para niños durante su crecimiento y para adultos mayores en su proceso de envejecimiento? Sí, vamos a hablar un poquito sobre el adulto. En el adulto, posteriormente a los 40, 50 años que ya entramos a nivel de la etapa del adulto mayor, pues es importante la parte de la resistencia, la fuerza, el equilibrio y la coordinación. ¿Por qué tenemos un objetivo en cada una de ellas?
como lo habíamos mencionado, es la independencia, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con la fuerza es que nuestro paciente pueda hacer sus actividades. No sabemos porque hay pacientes que todavía laboran y pacientes que no. Entonces, para aquellos pacientitos geriátricos que están laborando, pues es importante incluir toda esa parte de la fuerza y la resistencia para su parte laboral, para la parte social y para la parte de sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Si vamos a trabajar con equilibrio y coordinación, nos enfocamos o entramos también en la parte cognitiva, porque al nosotros realizar una actividad o un ejercicio de coordinación, no solamente trabajamos la parte funcional, sino también la parte de la memoria, de la coordinación, del pensamiento, ¿sí? Hay pacientitos que a nivel o durante su proceso en cambio fisiológico, pues también van a generar o va a haber una aparición de una patología muy común, que es la demencia. Entonces, esos ejercicios no solamente nos van a ayudar en la parte funcional, sino también en la parte cognitiva, ¿sí? También para la prevención de las caídas, para la fuerza, para la convivencia familiar y social. Y si hablamos un poquito de la parte pediátrica, pues va a influir mucho en el desarrollo. Como mencionábamos, no podemos meter ejercicio anaeróbico porque nuestro paciente pediátrico no ha cumplido un desarrollo. Podemos generar una alteración a nivel óseo si nosotros metemos resistencias que no son adecuadas y no son dosificadas o peso, ¿sí? Entonces, no se puede hacer. Lo que podemos hacer es trabajarlo por medio de juegos. Con ello, todo lo que tenga que ver con aeróbico, que nos va a generar buenos beneficios desde la parte del desarrollo. Bueno, entonces, pues, siempre va a ser importante ejercicio durante un crecimiento y durante un envejecimiento durante el envejecimiento para no perder movilidad y durante el crecimiento sería para tener un mejor crecimiento o un mejor desarrollo durante la vida que pueda suceder. Sí, la coordinación también es importante con los pequeños. Muchas gracias. Bueno, complementando un poco la idea del tipo de ejercicio que tiene que ser recomendado para los niños y los adultos mayores, tenemos que destacar que como beneficio para el ejercicio en cuestiones de resistencia y de fuerza muscular en adultos mayores es la prevención tanto de osteopenia, osteoporosis y sarcopenia, ya que suelen ser comorbilidades que, por ejemplo, en cuestiones de las mujeres adultas mayores, tienen más tendencia o más incidencia en desarrollar este tipo de padecimientos por todos los efectos endocrinos por los que ya están pasando por temas como lo son la menopausia. Entonces, es importante que nosotros destaquemos y tengamos un balance entre la actividad física en cuestiones de fuerza, resistencia, coordinación, flexibilidad y equilibrio en adultos mayores y los ejercicios aeróbicos y sobre todo lúdicos que podamos implementar para los pacientes pediátricos, ya que como sabemos los pacientes pediátricos aprenden y se entretienen por medio del juego. Es entonces cuando nosotros podemos implementar a lo mejor un circuito, una especie de rally o alguna especie de actividad que le permita no solo explorar temas como lo son directamente motrices, sino, como usted lo mencionaba, capacidades como la resolución de problemas, actividad cognitiva, pensamiento abstracto, o sea, que tengan que relacionarse con creatividad y todas aquellas partes que le faciliten al niño a mejorarse en todos sus, por así que, áreas del desarrollo. La fisioterapia se apoya en técnicas estructuradas para obtener mejores resultados. La pregunta es, ¿qué programas o técnicas específicas han demostrado ser eficaces en la actividad física del niño y del anciano? Bien, pues como tal eficaces, vamos a hablar siempre de actividad física, ejercicios. Todo aquel ejercicio que involucre la parte emocional. ¿Por qué? ¿Por qué la parte emocional? Si tenemos un paciente geriátrico con alguna alteración, ya sea un ejemplo, una caída, ¿sí? Una caída por falta de resistencia, por falta de fuerza, por falta de coordinación, de equilibrio, va a relacionarse muchísimo con la parte emocional, la parte social, la parte de la depresión, de la ansiedad. Si es un paciente activo y deja de un día a otro todo ese tipo de actividades, pues va a influir muchísimo también en la parte de su rehabilitación, ¿sí? Entonces, si nosotros
lo involucramos a actividades que a él le gustan, que lo hacen sentir bien. Nosotros tenemos que generar un vínculo, no solamente con la parte pediátrica, porque es importante también con ellos, pero con la parte geriátrica, generar un vínculo emocional, preguntándole, conociendo a nuestro paciente, escuchándolo, es como nosotros vamos a tener un mayor beneficio, una mayor efectividad dentro de todo, no solamente a nivel de actividad, ¿sí? Que es nuestro principal punto. Pero si nosotros creamos un vínculo emocional, escuchando a nuestro paciente, sabiendo cuáles son las cosas que lo hacen sentir bien, las actividades, si a mi paciente le gusta bailar, cantar, escribir, y lo relacionamos con actividad física, 100% va a haber efecto o cambios drásticos. ¿Sí? Si nosotros hablamos a nivel pediátrico, pues es totalmente lo mismo. Lo mencionabas, no solamente es juego, sino también es actividades, resolución de problemas, involucrar la parte social, aprender a convivir, ¿sí? Y todo por medio de, pues, juego, pero Adaptado. sí, adaptado, 100% adaptado. Correcto. Otra pregunta. Por ejemplo, normalmente los padres cuando tienen a sus hijos y van creciendo, a menudo los meten a algún deporte o algún arte marcial porque ellos tienen la idea de que es beneficioso para los niños. ¿Usted qué opina respecto a este tipo de Sí, prácticas? para mí es beneficioso, sí, repetimos, tiene que ser dosificado y adaptado. No es lo mismo con un joven o con un adolescente a con un pediátrico, un niño, pero sí es beneficioso porque trabajamos la parte social, la parte de la convivencia, la de crear hábitos, ¿sí? Entonces, para mí es que sí. Si usted pudiera recomendar algún deporte que sea muy beneficioso para tanto pediátricos como geriátricos, ¿cuál recomendaría? La natación. La natación. La ¿Por qué? natación. Porque no trabajamos solamente un sistema, trabajamos fuerza, resistencia, ejercicio aeróbico, cuerpo completo, pausas, respiraciones y tenemos un cambio mecánico y fisiológico. Correcto. Entonces, en general, la actividad o la modalidad de ejercicio que es beneficioso, que se ha comprobado que es efectivo para los pacientes, 100% siempre va a ser que ejecuten o que realicen el ejercicio o la actividad física, sea cual sea. Sí. Claramente toda adaptada y dosificada adecuadamente para cada grupo poblacional. Sin embargo, es importante que nos mantengamos en movimiento. Precisamente de ahí viene el nombre de nuestro podcast, Activos toda la vida. ¿Por qué? Porque es importante que, sin importar la edad o el periodo en el que se encuentre el usuario, el paciente, es importante que siempre le inculquemos y le demostremos también el por qué es importante llevar a cabo una vida activa. Sí. La importancia de resaltar ejercicios de cualquiera que sea el tipo. Incluso, por ejemplo, muchos estudios recalcan que ejercicios como lo puede ser el yoga, como lo puede ser el tai chi, ayudan mucho en el tema de los adultos mayores para prevenir muchas enfermedades, tanto cardiovasculares como lo puede ser incluso también procesos oncológicos. Oncológicos y a nivel digestivo también. Hay mucha evidencia a nivel digestivo con el tai chi, el yoga, ahora que es muy común y muy nuevo lo de los pilates también. Correcto. Entonces, así a grosso modo, actividad física, ejercicio, deporte, todo un súper recomendado. Sí, todo lo que involucre movimiento sin necesidad de permiso. De acuerdo. Bueno, este episodio nos recuerda que la actividad física no solo es un complemento, sino una herramienta fundamental en la fisioterapia pediátrica y geriátrica. Entender sus objetivos, efectos y cuidados, así como su aplicación práctica, nos permite fomentar una vida activa, segura y funcional en ambos extremos de la vida. Agradecemos a nuestra invitada, la licenciada Doris Isela Nava, por compartir su experiencia. Gracias, fue un placer estar con ustedes. Le agradecemos mucho a usted, licenciada. Y recuerda, porque rehabilitarse no es solo moverse más, sino devolver los motivos por transitar en esta vida. Buen día.